La mayoría de las almas todavía no alcanzadas por el Evangelio se encuentran en una región del mundo desde el norte de África hasta Asia. El misionero cristiano Louis Bush se refirió a este listón del mundo como la ventana 1040 por primera vez en 1990. Él le puso este nombre por lo cual esta región se encuentra entre 10 grados y 40 grados latitud al norte del Ecuador. De los 55 países menos evangelizados del mundo, el 97% de su población vive dentro de la ventana 1040. Se ha estimado que solo 1.25% de las ofrendas misioneras se han designado para la obra misionera dentro de la ventana 1040. La evangelización abierta es difícil y en algunos lugares humanamente imposible debido a las restricciones gubernamentales. Más de 2/3 partes de la población del mundo, o sea, 3.2 mil millones de personas, viven dentro de la ventana 1040. Los centros de operaciones del Islam, el hinduismo y el budismo se ubican dentro de la ventana 1040. Aquí se representan 59 países, el más poblado siendo el país de China, con más de 1.3 mil millones de habitantes, cuya religión predominante es el budismo, en la cual se espera que el hombre imperfecto llegue a la perfección. Las condiciones de pobreza y falta de alimentación son más evidentes en los países norteafricanos y en la India. En la India, aunque se estima que hay suficiente ganado para alimentar a la población entera por más de 5 años, hay hambre, debido a que su religión, el hindú, no permite que la gente mate a las vacas, pues creen que son sagradas. Aparte de esta creencia, adoran a más de 3,000 dioses falsos que incluyen a las ratas y otros animales que llevan enfermedades mortales para los hombres. En África, vemos cómo el hambre y el SIDA han tomado al continente entero. De manera que usted trazaría una línea por la parte ligeramente al norte de Europa y se va en línea horizontal hasta el lejano oeste. Luego hace una línea en escuadra 90 grados y baja hasta lo que es el Océano Índico y cubre Indonesia, Borneo, Sumatra, el sur de la India, todo eso, y luego tira otra línea que cruce más o menos por la parte septentrional de África y cierra el círculo otra vez cerca de España. En ese área hay 3.500 millones de personas. Se llama así porque el cristianismo allí es apenas del 1%. Nosotros, el Movimiento Misionero Mundial, estamos dentro de esa ventana con pequeños grupos representativos. El más fuerte está en Italia, donde tenemos ya 22 iglesias, alabado el nombre del Señor. Y así Italia en este momento en Europa, aunque está dentro de esa ventana, tiene la mayor representación nuestra en el viejo continente. Luego sigue en España tenemos también más de 20 iglesias. Luego está Francia, también tenemos buenas iglesias allí, algunas. En Alemania tenemos solamente 2 grupos, en Holanda hay unas iglesias representativas bonitas y estamos allí. Luego en Israel también tenemos ya una pequeña iglesia, amén. Y en este momento ya están regresando nuestros hermanos oficiales, nuestro presidente el reverendo Gustavo y la hermana Carmen, su esposa, con el reverendo Samuel Mejía y su esposa, quienes estaban dentro de la ventana 1040. Ellos fueron hasta Malasia, donde ya tenemos iglesia. Hermanos, tenemos un avance terrible del Islam. Les quiero decir, preocupémonos. Para que una cultura se mantenga por más de 25 años se requiere una tasa de fertilidad o de natalidad superior al 2.11 hijos por familia. Escuchen esto: 2 parejas tienen cada uno un hijo. Él un hijo, ellos allá un hijo y aquí una hija. Entonces 4 procrean 2. Si esos 2 se casan y tienen apenas un hijo, entonces a la tercera generación esos 4 apenas lo representará 1. Y a la cuarta generación desaparecerá esas personas y con ellos su cultura. En Europa la tasa de natalidad o de fertilidad solamente es en Francia
del 1.8, Inglaterra 1.6, Grecia 1.3, Alemania 1.3, Italia 1.2, España 1.1. ¿Qué quiere decir esto? Que esa gente se está acabando, que la Europa actual que conocemos y oímos en cuestión de 30 años no existirá como tal. ¿Saben quién están reemplazando la cultura europea? La migración. Y por la cercanía con Oriente están llegando musulmanes. La migración islámica está teniendo el 90% de todos los migrantes que van a Europa. En Francia, como los franceses no procrean hijos porque los consideran un problema, apenas tienen un hijo por familia, 1.8, mientras que los musulmanes tienen 8.1, totalmente a la inversa, por familia. Y esos niños los están enseñando a ser musulmanes desde pequeñitos, tienen que aprenderse el Corán. Un niño de 10 años de una familia musulmán radical se sabe el Corán ya de memoria. Y a muchos de los hijos de hermanitos nuestros, hablo de ustedes, les cuesta repetir el texto el domingo. Hay un descuido generacional. Y yo tengo la responsabilidad de tocar esta campana hoy en este culto misionero y de transmitirlos a nuestros hijos, como no lo hicieron los franceses. Y les quiero decir, Francia, Alemania, Suiza fueron cristianos primeros que nosotros. En el siglo XVI Martín Lutero fue tremendo, hermano. Todos los países de Europa Occidental se emanciparon del yugo papal y durante 3 siglos los luteranos fueron fuertes en Alemania, ya desaparecieron. En Francia fue Calvino. En Inglaterra posteriormente fue Charles Spurgeon. Hermano, esa gente produjo misioneros y produjo pastores. La agencia misionera inglesa envió misioneros por todas partes del mundo hace apenas 200 años atrás. A esa generación pertenecieron David Livingstone en África, Hudson Taylor en la China, Guillermo Carey en la India. Y toda esa gente ahora no envían misioneros, están siendo invadidos por el Islam. Escuchen más. En el sur de Francia hay más mezquitas que iglesias, y eso lo pude yo comprobar el año pasado que vi. Los minaretes, así se llama, están legislando los franceses para prohibir las burkas, porque las muchachas conservan tanto, las musulmanas, su radicalismo, que se van con la burka a la universidad. Está imponiéndose el Islam allá. Leo más. El 30% de los jóvenes menores de 20 años en Francia son musulmanes. En el 2027, 1 de cada 5 franceses será musulmán, y en 30 años Francia será una república islámica, si el Señor se tarda en venir. Los que antes fueron cristianos están en el Islam. Escuchen. En los últimos 30 años la población musulmana ha crecido en Inglaterra de 82.000 a 2,5 millones. Existen más de 1,000 mezquitas. Muchas de ellas eran antiguas iglesias cristianas en Europa, en ese país. En Holanda, el 50% de los recién nacidos son musulmanes. Los holandeses no procrean, entonces los musulmanes llegan y van invadiendo con su niñez el mundo holandés. La mitad de la población holandesa será musulmana en breve tiempo. En Rusia hay más de 23 millones de musulmanes, lo que es 1 de cada 5 rusos en este momento ya son musulmanes. En Bélgica el 25% de la población es musulmana, y también el 50% de los recién nacidos. Alemania para el 2050 será un estado islámico. Actualmente existen 52 millones de musulmanes en Europa, y en 20 años se duplicará esta cifra. O sea, habrá 100 millones de musulmanes en todo ese país. Muammar Gaddafi, ese líder libio, dijo: vamos a conquistar a Europa sin espada, sin lanza, sin guerreros. Lo estamos conquistando. En Canadá la tasa de fertilidad es apenas de 1.6, y la población entre 2001 y 2006 aumentó en 2.6 millones. Pero son musulmanes. Y por último, en Estados Unidos la tasa de fertilidad es de 1.6. Contando la migración hispana, la tasa aumenta al 2.11. En 1970, en Estados Unidos solamente existían 100,000 musulmanes. Actualmente existen más de 9 millones de ellos en Estados Unidos.
Mediante el periodismo, la política, la educación y otros medios, los islámicos pretenden evangelizar a América Latina. Se vinieron ahora para acá. Es un secreto a voces, pero en Venezuela están llegando islámicos así. Es el único país de aquí de Sudamérica que tiene vuelo directo entre Teherán y Caracas. Yo lo vi el año pasado, vi el avión allá en Maiquetía, en Caracas. Y todo están trayendo tecnología, pero también importando el Islam para acá. Dentro de 30 años, si el Señor se tardare, serán más de 50 millones de musulmanes viviendo en América. Entre los próximos 5 a 7 años, el Islam será una religión dominante aquí en América Latina. Ya son más los musulmanes que los católicos. Por siglos el catolicismo tuvo la hegemonía numérica. Se ufanaban de tener más de 800 millones de adeptos. Hoy los musulmanes son más de 1.000 millones sobre la faz de la tierra. 1 de cada 6 habitantes del planeta ya es musulmán. Y nosotros, leyendo estadísticas, hablando de la ventana 1040, ¿a cuántos comparte su fe? Cada semana, cada mes. ¿Cuántos amigos de su universidad, de su colegio, de su trabajo invita a usted a la congregación para que escuchen a su pastor predicando la palabra? Escuchen Conciencia Misionera del reverendo Luis M. Ortiz, un hombre que amó la causa y que nos inculcó esto que hoy disfrutamos. El mandato que nos obliga es la gran comisión. La voz que nos llama es el clamor de las almas. La verdad que nos impele es que la mies es mucha. La visión que nos ilumina son los campos blancos. La pasión que nos conmueve es la condición de las almas perdidas. El propósito que nos mueve es ganar almas para Cristo. El motivo que nos inspira es la gloria de Dios. La fuerza que nos impulsa es el Espíritu Santo. La meta que nos atrae es la evangelización del mundo. La causa que nos cautiva es la obra misionera. La urgencia que nos moviliza es la brevedad del tiempo. La realidad que nos alienta es el abundante fruto. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, murió por una herida de espada. Marcos murió en Alejandría, Egipto, después de haber sido arrastrado por caballos en las calles hasta morir. Lucas fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue puesto en un enorme cazo con aceite hirviendo durante la ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Juan fue condenado a vivir en una isla de minas, en la isla prisión de Patmos. Él escribió la revelación de Jesucristo, el libro profético de Apocalipsis, en esta isla de Patmos. El apóstol Juan fue liberado y regresó más tarde para servir como obispo de Edesa, en la actual Turquía. Murió viejo y lleno del amor por Jesús. Es el único apóstol que murió de muerte natural y en paz, aunque con las secuelas de su martirio en aceite hirviendo. Pedro, él fue crucificado de cabeza. Según la tradición de la iglesia, esto sucedió porque él les dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado de más de 100 metros de alto desde el pináculo sureste del templo, cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago el Grande, hijo de Zebedeo, era de oficio pescador cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio y predicación. Por ser un cristiano de influencia en la iglesia primitiva, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que vigilaba a Santiago miraba asombrado cómo Santiago defendió su fe en Jesús durante su juicio. Más tarde, este oficial caminaba junto a Santiago al lugar de la ejecución. Impactado por la convicción de Santiago,
Este soldado romano declaró su nueva fe en Cristo ante el juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como castigo por ahora ser cristiano. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Fue pregonero de nuestro Señor Jesucristo en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado a muerte por un látigo. Andrés, él fue crucificado en una cruz en forma de X, en Patras, Grecia, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados, que ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés las saludó con estas palabras: durante mucho tiempo he deseado y esperado esta hora feliz. La cruz nos evoca inequívocamente el cuerpo de Cristo colgado en ella. Andrés continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que expiró. Tomás fue atravesado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia de Cristo en esa región. Judas fue muerto a flechazos cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para sustituir al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67. Pablo estuvo en prisión por mucho tiempo, lo que le permitió escribir sus epístolas o cartas a muchas de las iglesias que se habían formado en todo el imperio romano. Estas cartas nos enseñan mucho de los fundamentos de la doctrina cristiana y forman una gran parte del Nuevo Testamento. La muerte de Jesús. A la edad de 33 años, Jesús fue condenado a muerte. En aquella época la crucifixión era la peor muerte. Solo los más grandes criminales fueron condenados a ser crucificados. Sin embargo, fue aún más terrible para Jesús. A diferencia de los otros criminales condenados a muerte por crucifixión, pues Jesús fue clavado sobre la cruz atravesando sus manos y sus pies. Cada clavo era de 6 a 8 pulgadas de largo. Lo clavaron en las muñecas, no en sus palmas como comúnmente es representado. Hay un tendón en la muñeca que se extiende hacia el hombro. Los soldados romanos sabían que cuando los clavos eran martillados en la muñeca, atravesaban el tendón y lo rompían. Imagina la lucha, el dolor, el sufrimiento y el coraje para soportar esto. Jesús soportó esta tortura por más de 3 horas. Sí, más de 3 horas. ¿Te puedes imaginar este tipo de sufrimiento? Unos minutos antes de morir, Jesús dejó de sangrar. Sencillamente solo le salía agua por sus heridas. Podemos visualizar sus heridas en sus manos, sus pies, su cabeza e incluso su costado atravesado por una lanza. Pero de verdad comprendemos que todas estas heridas fueron hechas en el mismo cuerpo vivo de Jesús. Un pesado martillo golpeó los burdos y tascos clavos, atravesando sus muñecas y atravesando los arcos de sus pies. Posteriormente, un guardia romano perforó su costado con una lanza. Pero antes de sufrir los clavos y la lanza, Jesús había sido azotado y golpeado. La flagelación fue tan severa que le arrancó pedazos de carne de su cuerpo. Lo golpearon tan brutalmente que su rostro estaba desfigurado y su barba había sido arrancada de su rostro. La corona de espinas penetraba profundamente. La mayoría de los hombres no habrían sobrevivido a esta tortura. Él ya no tenía más sangre para derramar, solo agua derramada por sus heridas. Jesús tuvo que soportar esta terrible experiencia para abrirnos las puertas del cielo y las puertas de la vida eterna, para que podamos ser de forma gratuita la familia de Dios. Pero hoy Dios te dice:
Desde el vientre de tu madre yo te escogí. Desde el vientre de tu madre yo te llamé. ¿Hasta cuándo vas a resistir? ¿Hasta cuándo vas a luchar con Dios? Ríndete a Dios. Hay ciudades que te necesitan. David Brainerd, William Carr, David Livingstone, Hudson Taylor, Luis M. Ortiz. Todos ellos tenían algo en común. Eran misioneros, íntegros, sufridos, perseguidos, comprometidos, leales, hombres de oración, fuertes en batallas, abnegados, valerosos, rechazados, amados. Ellos lo dieron todo por un llamado, por una visión, una carga, una pasión, la salvación de los perdidos. Sin embargo, a pesar del sacrificio ya realizado, hay una verdad que permanece innegable. Millones de personas mueren sin Cristo y la obra tiene que continuar.